Buenas noches a todos. En el marco del 16º curso anual del Centro Piper de Mar del Plata, Argentina, en este año 2022, que está titulado Aproximación a los padres de la Iglesia y escritores eclesiásticos, me han pedido que hable del monje del desierto Evagrio Póntico y de su influencia en el pensamiento cristiano posterior. Agradezco ante todo la invitación y voy a tratar de reseñar lo más importante de la vida y de la obra de este notable pensador y asceta que se enumera entre los más interesantes escritores eclesiásticos de la antigüedad cristiana. Evagrio Póntico es uno de los autores más influyentes del siglo IV, por lo menos en la doctrina espiritual, aunque sus enseñanzas han sufrido muchas vicisitudes por las que a menudo se transmitieron sin mencionar el nombre del autor. Casi todo lo que sabemos de seguro de Evagrio proviene de un capítulo que le dedica Paladio de Galacia, que vivió entre el año 367 y 430, obispo de Lenópolis, en su obra Historia Lausíaca, que refiere los primeros días del monacato cristiano en Egipto, recordando a los ascetas más ilustres. El capítulo 38 de esta breve obra está dedicado precisamente a Evagrio, que fue maestro de Paladio. Con el resurgimiento del interés por Evagrio a comienzos del siglo pasado, siglo XX, se ha tratado de reconstruir más pormenorizadamente su biografía. Creo que el estudio más completo es la obra póstuma del gran especialista en Evagrio, que fue Antoine Guillaumeau, un filósofo en el desierto, Evagrio Póntico, ese era el título, publicada en francés, no sé si está traducida, creo que no, al español. La publicación, sin embargo, es bastante reciente, es del año 2004 y tiene 430 páginas, lo que atestigua la prolijidad de las investigaciones de este especialista. Volviendo a Paladio, él comienza su relato diciendo: sería injusto pasar en silencio lo relativo al ilustre diácono Evagrio, varón que imitó a los apóstoles en su vida. Por eso tengo que ponerlo por escrito para edificación de los lectores y para que redunde en gloria y alabanza de la bondad de nuestro Salvador. Murió dignamente en el desierto a la edad de 54 años, según aquello que está escrito, en poco tiempo hizo labor de muchos años. Sabiduría 4:13. Evagrio ha sido llamado por el gran estudioso jesuita Ireneo Hausger el monje filósofo por excelencia del siglo IV y también el teólogo de la vida eremítica. El célebre patrólogo Quasten lo ha denominado el fundador del misticismo monástico. Y Paladio, que fue su discípulo, como ya dije, le da a él solo el título de neumatóforos, es decir, portador del espíritu, lo cual verdaderamente es un título muy elogioso. Sin embargo, Evagrio, la obra de Evagrio al menos, no estuvo exenta de errores en el plano dogmático, por razón de las doctrinas origenistas que adoptó con fervor, como voy a decir un poquito más adelante. Paladio afirma que Evagrio nació en Ibora, un pequeño pueblo de la provincia romana del Ponto, región de Capadocia, actualmente Turquía. De aquí viene justamente ese sobrenombre póntico o del Ponto. Cerca del lugar de su nacimiento, San Basilio Magno regía un monasterio y él fue quien lo recibió y le dio en algún momento de su vida el grado de lector. Pero el gran maestro fue propiamente San Gregorio Nacianceno, quien, advirtiendo las cualidades notables que tenía este joven, lo ordenó diácono después del año 379, en una fecha que no podemos precisar. Este mismo santo, Gregorio, durante el concilio de Constantinopla lo encomendó al venerable obispo Nectario, porque Evagrio era, nos dice siempre Paladio, muy hábil en la dialéctica para hacer frente a toda suerte de herejías. La dialéctica se refiere aquí a los métodos de enseñanza y estudio propio de aquellos tiempos. A Gregorio Nacianceno reconocerá por eso el Evagrio como su gran maestro, ¿no?
Él fue quien me plantó, dice con lenguaje paulino en su tratado práctico, el Practicos, y lo nombra varias veces como nuestro sabio maestro. También testimonia esto el historiador Sosómeno en su Historia Eclesiástica, donde afirma que fue formado, Evagrio, en la filosofía e instruido en las ciencias sagradas por Gregorio, obispo de Nacianzo. Durante su estadía en Constantinopla, Evagrio tuvo algunos deslices afectivos graves, arrepentido de los cuales decidió marchar a Jerusalén para llevar una vida de mayor recogimiento y oración. Y eso fue lo que hizo, en efecto, siendo recibido allí en Jerusalén por la célebre Melania la Mayor, llamada así porque hay otra Melania que es conocida como la Joven, ¿no? Y el capellán de esta Melania, que era Rufino, los cuales habían fundado un monasterio en el Monte de los Olivos, donde hospedaban a los extranjeros de paso por la ciudad. El paso por los monasterios de Jerusalén va a acentuar algo que ya estaba iniciado en Evagrio, que es la devoción que tenía por las doctrinas de Orígenes, el gran escritor de la escuela alejandrina, ya que los monasterios de Jerusalén fueron en una época los centros monásticos y principales focos de origenismo. Y esto va a tener evidentemente sus consecuencias en Evagrio. Al poco tiempo de estar allí, a pesar de las buenas intenciones con las que llegó, Evagrio volvió a empezar a desviarse, pero también se enfermó gravemente, una enfermedad muy larga que los médicos no podían curar, y parece que estuvo por lo menos medio año postrado en cama, hasta que Melania le dijo que la causa principal de esa enfermedad no era física, sino espiritual, y que solamente consagrándose a Dios en la vida monástica podría llegar a curarse, que fue entonces lo que prometió este Evagrio, y al poco tiempo hizo realidad, ¿no? Apenas sanó. De ahí entonces que Evagrio marchara, por consejo justamente de Melania y Rufino, al gran centro del monaquismo de aquel tiempo, que era Egipto. Allí llegó probablemente en torno al año 383 y va a permanecer ahí hasta su muerte. Los primeros 2 años los transcurrió en la montaña de Nitria, unos 50 kilómetros al sudeste de Alejandría, donde existía uno de los centros monásticos más importantes. Después de esos 2 años se retiró más adentro todavía, hacia el desierto de Kelia, o las celdas en castellano, a la entrada ya del desierto líbico, donde permaneció 14 años más. En las celdas o Kelia, los monjes llevaban una vida semi-anacorética, habitando en celdas, es decir, pequeñas casas individuales, sencillas cabañas, ¿no? Donde estaban gran parte de la semana, reuniéndose solamente los sábados por la tarde para comer, para rezar juntos y celebrar finalmente al día siguiente la liturgia dominical. Palladio nos relata las luchas ascéticas de Evagrio, sus tentaciones, sus penitencias, las acechanzas diabólicas y los dones que recibió de Dios. A pesar de que la mayoría de los monjes coptos eran rudos campesinos, Evagrio, sin embargo, se insertó en un grupo de solitarios que ya de antes de su llegada no desdeñaban las altas especulaciones espirituales y leían con fruición sobre todo las obras de Orígenes. El más conocido de estos era Amonio. Cuando de hecho Melania aconsejó a Evagrio que se hiciera ermitaño en Egipto, lo encaminó evidentemente hacia esa agrupación de monjes origenistas. Por eso, Palladio habla del círculo de San Amonio y Evagrio, ¿no? Estos van a representar lo que García Colombás, en esa hermosa obra El monacato primitivo, llama el más puro monacato docto. Esta fraternidad, dirigida por Evagrio y Amonio, de orientación origenista, aplicaba la exégesis alegórica a la manera alejandrina, ¿no? Como venía justamente enseñada y practicada por Orígenes. Estaban por eso enfrentados con los monjes del cercano centro monástico de Sete, a quienes ellos calificaban de antropomorfistas por su literalismo exagerado,
que los hacía atribuir, por ejemplo, una figura humana a Dios al entender materialmente la expresión del Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El grupo de Evagrio y Amonio gozó además del favor del patriarca Teófilo, patriarca de Alejandría, quien consagró al hermano mayor de Amonio, Dioscoro, obispo de Hermópolis, y quiso también consagrar de obispo a Evagrio, honor que éste rehusó. Es más, en la carta pascual del año 399, el patriarca denunció los errores de los monjes antropomorfistas, tomando partido por los origenistas. Sin embargo, sin que sepamos cuál fue el motivo, porque no nos han llegado datos, ese mismo año, de modo brusco y sorpresivo, comenzó una verdadera persecución contra los monjes origenistas, los cuales a partir de ese momento no van a conocer más que repetidas condenaciones. Evagrio, sin embargo, fue ajeno a este drama porque había muerto pocos meses antes de que se desate esto en la fiesta de la Epifanía del año 399, como leímos en el texto de Paladio, cuando solo tenía 54 años de edad. Evagrio escribió varias obras, algunas de las cuales se difundieron mucho, como Testimonia San Jerónimo, que era opuesto a su doctrina, particularmente por estas influencias origenistas, el cual se quejaba de que eran demasiados los lectores que él tenía en una carta escrita en el año 414. En Evagrio, por eso nosotros debemos distinguir, por un lado, la doctrina y por otro lado, la vida. Y la doctrina también tenemos que distinguirla en la parte más dogmática y la parte más ascético-mística. En cuanto a la vida de Evagrio, si aceptamos lo que nos dicen algunos de los antiguos historiadores, por ejemplo, Sócrates, Evagrio emuló, dice la conducta de los dos Macarios, o sea, son los dos grandes santos monjes del desierto, y obró milagros, sigue diciendo Sócrates, tan numerosos e importantes como los de sus maestros. Su amigo y traductor al latín, Rufino, lo llama varón muy justo, muy sabio y admirado en todo, único entre los monjes por la gracia que había recibido de discernimiento de espíritu y asceta de increíble abstinencia. Por lo tanto, en cuanto a la vida de Evagrio, no hay nada que dudar, realmente fue un hombre santo y ejemplar. En cuanto a su doctrina, como ya dije, hay que distinguir entre las enseñanzas espirituales, sobre todo ascéticas, y sus especulaciones dogmáticas, donde hallamos las principales doctrinas origenistas. Entre estas doctrinas se cuentan, por ejemplo, la preexistencia de las almas, la caída de todos los seres espirituales en los cuerpos, incluidos los ángeles y demonios, la apocatástasis, es decir, la doctrina según la cual los ángeles y los hombres condenados se convertirán y finalmente lograrán poseer a Dios al final de la historia y final del mundo, y algunos errores también importantes en el orden cristológico y trinitario. Hace una década ahora, en torno al 2012, un estudioso de Evagrio, Augustin Cassidey, ha tratado de reconstruir su teología mostrando la ortodoxia del monje, sobre todo en una obra que él tituló Reconstruyendo la teología de Evagrio Póntico más allá de la herejía. Creo que por el momento solamente está publicada en inglés por la Universidad de Cambridge, año 2013. Con esta posición, Cassidey se aparta entonces de los grandes estudiosos de Evagrio del siglo XX, en particular al que ya cité antes, el gran especialista Antoine Guillaume, ¿no? Señalo solo la discusión en la que no tengo autoridad para dirimir la solución. De todos modos, hay que recordar que no sería sino un siglo y medio después de la muerte de Evagrio que fue condenado propiamente por el magisterio junto a Orígenes y a Dídimo por los padres del Quinto Concilio Ecuménico reunido en Constantinopla en el año 533. Estas condenaciones se van a repetir en el Séptimo Concilio Ecuménico, año 787, y en el octavo, año 869. Creo que hay una nueva condenación porque García Colombas en algún pasaje dice después de 4 condenaciones, sin embargo, siguió gozando de buena fama. La cuarta, sinceramente, no sé cuál es.
Como consecuencia, una parte importante de su obra, principalmente los tratados que contenían las opiniones incriminadas, desapareció de la traducción manuscrita griega, ¿no? Y por supuesto entonces tampoco pasa al latín, ¿no? Pero como los sirios monofisitas o nestorianos y los armenios no cesaron de considerarlo un gran doctor y un doctor ortodoxo, conservaron los pasajes perdidos que se habían perdido en griego, en siríaco y armenio. Y eso fue lo que se ha ido descubriendo, sobre todo a principios del siglo XX, entre otras cosas, despertando un nuevo interés por Evagrio. Los griegos conservaron sobre todo los tratados ascéticos, donde no aparecen las grandes tesis origenistas, o bien fueron expurgadas en su momento por sus discípulos, y donde se encontraban escritos y sistematizados los dichos y enseñanzas de los padres del desierto, es decir, la tradición espiritual monástica oriental. Algunos de esos tratados, probablemente por el anatema que pesaba sobre el nombre de Evagrio, fueron colocados por los copistas bajo otros nombres, sobre todo el de San Nilo de Ancira. La gran obra de Migne, el abate Migne, que recopiló toda la patrología en el 1800, dividida en la patrología griega y patrología latina, ¿no? Aquí en la patrología griega, el tomo 40, encontramos los textos atribuidos a Evagrio en la transmisión manuscrita griega. Y en el 79, otras obras suyas bajo el nombre de este San Nilo que ya mencioné, ¿no? Que se conservaron justamente dentro de traducciones siríacas y armenias, ¿no? Las obras de Evagrio pueden agruparse, según Guillemont, en tres grandes conjuntos. El primero es el de las obras más importantes, testimoniadas en la historia eclesiástica de Sócrates, que ya mencioné, que se encuentra escrita en la Patrología griega, tomo 67, y en la obra sobre los varones ilustres de Genadio de Marsella, que lo tenemos en la Patrología latina de Migne, tomo 58. Aquí entonces, en las obras que estos autores citan, tenemos el Prácticos, que contiene la exposición más completa de la doctrina ascética, ¿no? El Gnósticos, que contiene una serie de consejos al gnóstico contemplativo, no confundamos aquí el término gnóstico con la herejía del gnosticismo, simplemente significa el dedicado al conocimiento, el hombre contemplativo, etc., ¿no? Tenemos después los Kefalaia gnóstica o capítulos de conocimiento, capítulos gnósticos, ¿no? Estos tres forman una suerte de trilogía. También tenemos en este grupo el antirréticos. El antirréticos es un término que significa oponerse a algo con razonamientos, ¿no? Significa así. Después voy a leer un pedacito de esta obrita, ¿no? Es un arsenal de armas para la lucha contra los demonios y contra los logismoi que mencionaré dentro de poco. También se encuentran aquí otras obras como las sentencias métricas, algunas cartas, entre las cuales destaca sobre todo la que él dirige a Melania, que fue la que más atacó San Jerónimo y de donde se tomaron las principales sentencias condenadas por el magisterio. Hay un segundo grupo no mencionado por los escritores antiguos, entre los cuales menciono las obras que se llaman así, las bases de la vida monástica, los comentarios de la escritura, varios comentarios que nos dejó, y algunos conjuntos de sentencias. Y finalmente, Guillemont señala un tercer grupo de obras que son los tratados discutidos en cuanto a su pertenencia, es decir, si son de Evagrio o son de Nilo, ¿no? Y aquí tenemos el Tratado para el Monje Eulogio, el Tratado de los 8 Pensamientos Malvados, el Tratado de los 8 Espíritus de Malicia, Tratado de la Oración, etc. Digamos que Evagrio es uno de los valiosos testimonios de la vida monástica del desierto. Si bien ya había una amplia tradición monástica cuando él se retira al desierto, en los monjes del desierto no era más que una práctica experimental, ¿no?, que se transmitía a través de la enseñanza personal o dirección espiritual. Evagrio tuvo el mérito de incorporar todo esto en un sistema vigorosamente personal. El pensamiento de Evagrio es por eso extremadamente sintético, porque era la manera en que se transmitían estas enseñanzas en el desierto, y sus escritos se componen por lo general de sentencias concisas, párrafos
breves ofrecidos al lector para ser meditados. Y precisamente por este motivo, y lo dice expresamente al comienzo del Prácticos, ¿no? Para que el lector se esforzase en profundizar y en meditar, él dice que muchas de las sentencias las torna, dice, deliberadamente enigmáticas. Esto como contrapartida ha hecho que algunas resulten, para nuestro tiempo, muy difíciles de interpretar, haciendo de esta doctrina una suerte de enseñanza hermética. Sintéticamente, su doctrina se divide, la doctrina general de Evagrio, en dos grandes partes, que él denomina la práctica y la gnóstica, o de conocimiento. Son como dos fases de la vida espiritual. La primera, la vida práctica, consiste en el método espiritual ordenado a purificar el alma de las pasiones. En esta se busca como objetivo la apatheia, es decir, la impasibilidad, condición para la verdadera ciencia según Evagrio. Este demuestra una gran fineza en la descripción del mecanismo pasional. La impasibilidad no busca en realidad suprimir las pasiones, sino dominarlas. Y como, según él y los padres del desierto en general, son los demonios los que principalmente mueven las pasiones, la lucha espiritual se entablará prácticamente y directamente con ellos, ¿no? Para alcanzar sus fines, los demonios se sirven de los objetos pasionales, los pragmata, ¿no? En particular cuando combaten, dice Evagrio, a los laicos y a los cenobitas. En cambio, apelan principalmente a los pensamientos, los logismoi o logismoi, cuando deben combatir a los anacoretas, es decir, a las personas solitarias y más adelantadas o que se esfuerzan por adelantar en la vida espiritual. Y como Evagrio escribe principalmente para estos últimos, por eso elabora una doctrina muy completa de los diversos pensamientos malvados que la tradición de los monjes del desierto llamó con ese término que acabo de mencionar, logismoi o logismoi, ¿no? El fin, por lo tanto, de la practique, de la doctrina práctica, es la caridad, hija de la impasibilidad. El libro que condensa esta enseñanza es principalmente el Tratado Práctico, o más brevemente, el Prácticos, ¿no? Después de esta etapa comienza la etapa gnóstica, que él llama así, ¿no? Que a su vez se divide en dos momentos: la contemplación natural o physique, ¿no? y el conocimiento o ciencia de Dios o teologique. La contemplación natural comienza con la contemplación de las naturalezas segundas o corporales que considera la maravillosa obra de Dios en la creación. Lo principal de esta doctrina está en la obra El Gnóstico o Gnósticos, ¿no? Luego el itinerario sigue por la contemplación de las naturalezas primeras o espirituales, donde parece que para Evagrio comienza propiamente la vía gnóstica o mística, porque consiste en una participación en el conocimiento angélico. Esto está condensado principalmente en su obra Kefalaia Gnóstica, o sea, capítulos gnósticos. Su doctrina ascética se inserta en un sistema metafísico y teológico muy particular que, a raíz del rechazo de las tesis origenistas de Evagrio, condenadas tras su muerte, como ya dijimos, no tuvo tanta influencia en el pensamiento posterior como sí la tuvo su doctrina ascética. Por eso me limito a decir que otro de sus grandes estudiosos, el patrólogo ya citado, Ireneo Hausger, decía que su mística es más filosófica que teológica, y es conocida la sentencia de Hans Urs von Balthasar, quien afirmó que Evagrio es más origenista que el mismo Orígenes. Ya dije, sin embargo, que también hay quien atribuya su origenismo más a contaminaciones posteriores que al mismo Evagrio. Es el caso de Augustin Cassiday. La influencia de Evagrio fue muy grande, tanto en el cristianismo oriental como en el occidental. Sobre todo su doctrina, como ya hemos dicho, ascética y mística. Entre los latinos tuvo algunos impugnadores, como San Jerónimo, pero en general fue muy bien aceptado, sobre todo en las cuestiones espirituales. Por ejemplo, tuvo muchísima influencia en Juan Casiano, en Rufino mismo, que fue su traductor, en Genadio de Marsella, los cuales
tradujeron sus obras, ¿no? Muchísimas de sus sentencias se encuentran por eso en los florilegios ascéticos latinos. Entre los griegos también fue muy fuerte su influencia, aunque a menudo bajo el nombre, como ya hemos dicho, de San Nilo de Ancira. Evagrio ocupa un lugar por eso importante entre los padres népticos, cuyas obras están recogidas en la Filocalia de Macario de Corinto y de Nicodemo el Agiorita. Influyó mucho también en San Máximo el Confesor, a pesar de que éste casi nunca lo nombra, y en San Juan Clímaco, quien solo lo cita por su nombre una sola vez, aunque toma muchísimo de su doctrina. También encontramos influencias en Simón el Nuevo Teólogo, Talasio, Esiquio de Batos, Teodoro de Edesa, etc. Esta influencia duró hasta bien entrado el siglo XII. En Occidente su influencia tuvo lugar a través de autores como Juan Casiano, ya lo mencioné, ¿no? El abad de Marsella, cuyas colaciones fueron la materia de oración de tantos hombres espirituales. Por ejemplo, de Santo Tomás, Santiago Ramírez cita a su primer biógrafo, Guillermo de Tocco, quien dice así: Santo Tomás de Aquino todos los días, por muy ocupado que estuviese con sus lecciones o sus obras, leía un capítulo de las colaciones de Casiano para mantener vivo en su corazón, como él decía, el fuego de la devoción y el amor de Dios. Lo mismo se dice de Santo Domingo de Guzmán y, simplemente para ir sintetizando, San Benito en su regla 73, San Benito, padre del monaquismo occidental, ¿no? En su regla, el número 73 aconseja lo siguiente: el que tenga prisa por llegar a la perfección de vida, tiene a su disposición las enseñanzas de los santos padres, que si se ponen en práctica, llevan al hombre hasta la perfección. Para ello, leed las colaciones de los padres. Se refiere a la obra de Casiano. Ahora bien, como dice Salvatore Marsili, citado por García Colombás, en Casiano releemos a Evagrio. Por lo tanto, entonces, la tradición de Evagrio fue muy fuerte en la espiritualidad de los grandes hombres santos e incluso teólogos del occidente medieval, ¿no? Casiano justamente había frecuentado a Evagrio en Egipto y de él tomó muchas de sus enseñanzas espirituales, aunque muchas veces, como hicieron los otros autores, no citando su nombre. Tratemos de exponer ahora algunos de los principios de su doctrina espiritual, por lo menos los que pueden ser más interesantes para nosotros. Para Evagrio, el monje es el luchador por excelencia, y su batalla es principalmente contra los demonios que combaten a los anacoretas, lo cual podemos extenderlo a todos los hombres que quieren llevar una vida espiritual profunda y seria. Los combaten con los logismoi, término muy importante en la espiritualidad monástica y que designa los pensamientos pasionales o que ponen en movimiento las pasiones desordenadas. Uno de los méritos de Evagrio fue clasificar justamente estos logismoi en 8, que son 8 géneros en realidad, no solo 8 pensamientos, de donde surge de esta clasificación en 8 la clasificación después occidental de los 7 vicios capitales, porque van sufriendo con el paso de la tradición una modificación, ¿no? En cuanto al número y en cuanto, digamos, a la identificación de cuáles son. Este será el elemento central de su doctrina ascética y, como dije, su principal legado. Podemos seguir en esto el consejo que se atribuye a otro de los grandes monjes del desierto, San Barsanufio, el cual, preguntado por otro monje si le parecía bien que leyera las obras de Evagrio, ¿no? Recordemos que ya pesaba sobre él las condenaciones, recibió esta respuesta: no aceptes sus dogmas, pero si quieres puedes leer lo que en sus escritos hace referencia a la salud del alma, conforme a la parábola de la red que se encuentra en el Evangelio. La red barredera, se refiere él a aquella que saca todo tipo de peces y después el buen pescador elige los buenos y a los malos los vuelve a tirar. Entonces, elegir los buenos pensamientos. Esto se encuentra en la patrología griega de Migne, tomo 86, en un pequeño escrito que se conoce como Doctrina sobre las opiniones de Orígenes, Evagrio y Dídimo, atribuido a Barsanufio, anacoreta palestino, ¿no? Este término que ya apareció entonces en esta charla, logismoi, pensamientos, en realidad como traducción literaria, designa en realidad lo que nosotros llamaríamos
fuerzas raigales del hombre, que moran en lo interior del corazón y desencadenan desde allí una turbamulta de tendencias desordenadas que afectan nuestro pensar, nuestro sentir y empujan, por lo tanto, si les hacemos caso, a un obrar desordenado y pecaminoso. De ahí se puede tomar la forma, que puedan tomar la forma de ideas, fantasías, imágenes, pero también el de pulsiones, tendencias, etc. Evagrio los llama frecuentemente demonios, aunque aclara que no siempre son estos, propiamente como seres personales, los que provocan estos pensamientos, sino que muchas veces son nuestros propios vicios. Por ejemplo, en su obra Prácticos dice así: no siempre son los demonios quienes se oponen a nuestros pensamientos buenos, sino que a veces lo que se nos enfrenta son los vicios que tenemos. Por lo tanto, entonces el término demonios hay que entenderlo con esta amplitud que le da él, ¿no? Casiano, entonces, cuando recoge esta tradición, los va a llamar vicios principales y se ajustará todavía él a los 8 mencionados por Evagrio. Luego, un siglo más tarde, Gregorio Magno va a hacer una nueva sistematización, poniendo el orgullo como una suerte de vicio supercapital del cual brotan los otros que quedan, ¿no? Los otros 7, y entre estos, a su vez, San Gregorio va a unificar la tristeza con la sed, haciendo uno solo, y va a agregar la envidia, dejando entonces 7. San Gregorio además hace algo, introduce una novedad en esto, que va a colocar debajo de cada uno de estos 7 vicios que ha dejado él, por encima, como dije, está el orgullo como supercapital de alguna manera, debajo de cada uno de estos vicios los pecados o vicios que a su vez cada uno de ellos, por eso se los llama capitales, cada uno de ellos desencadenan para lograr sus fines, que serán llamados por él las hijas de los vicios. Por eso va a llamar las hijas de la sedia, las hijas de la pereza, las hijas de la lujuria, etc. Son los distintos vicios generados por ellos, ¿no? De esta manera, entonces, con San Gregorio pasan a ser 7 los vicios capitales, ¿no? Santo Tomás trata de combinar ambas tradiciones, unificando en uno solo la vanagloria y el orgullo, por lo tanto, entonces, él coloca el orgullo dentro de los 7, dentro de la vanagloria, y estableciendo la clasificación definitiva que se va a imponer en Occidente con ese título, los 7 vicios capitales. Según García Colombás, estos logismoi, ¿no? Este término logismoi puede tomarse tanto, como ya dije, pensamientos, impulsos, pasiones e incluso vicios, ¿no? Pero, si no me equivoco, en Evagrio y en los Padres del Desierto, por lo menos en las descripciones que nos da Evagrio, están más vinculados a predisposiciones psíquicas que a otro tipo de cosas, aunque después, como digo, la tradición los va a desarrollar más y Santo Tomás sobre todo los va a colocar en el género de hábitos, los hábitos, ¿no? Con una causalidad eficiente como todos los hábitos y algo particular en estos que además añadirá una causalidad final, ¿no? La doctrina de los pensamientos malvados, los logismoi, ¿no? Se encuentra en varios escritos de Evagrio. En el prólogo del Antirréticos, ¿no? Evagrio nos da su visión de las luchas espirituales que lleva el hombre y dice así: de la naturaleza racional que existe bajo el cielo, una parte combate, otra parte acude en ayuda del que combate y otra parte lucha contra el que combate, desatando y levantando contra él una fuerte batalla. Los que combaten son los hombres, los que los ayudan, los ángeles de Dios, los que se les oponen, los demonios malignos. Con esto, Evagrio se coloca en la línea de toda la tradición anterior, no es una novedad de él. Pues Macario ya había dicho literalmente: todo el combate del hombre tiene lugar en los logismoi, la homilía sexta de San Macario. Y Orígenes, ¿no?, a quien, digamos, tanta influencia tuvo sobre Evagrio, había ya escrito en la exposición al Salmo 20: la fuente y el principio de todo pecado son los malos logismoi. En el Prácticos encontramos sintéticamente resumida la doctrina de los 8 pensamientos. Dice así: 8 son en total los principales pensamientos que comprenden a todos los demás, pues son géneros de pensamiento, ¿no? El primero es el de glotonería, gastrimarquía.
Luego viene el de fornicación, porneía. El tercero es el de la avaricia, filarguía. El cuarto, el de la tristeza, lipé. El quinto, el de la cólera, orgué. El sexto, el de la sedia, aquedía. El séptimo, el de la vanagloria, kenodoxía. Y el octavo, el del orgullo, hiperfanía. Que estos pensamientos inquieten o no al alma no depende de nosotros, pero que se instalen o no, que susciten o no las pasiones, es aquí lo que depende de nosotros. Hasta aquí el texto de Bagrios. Por lo tanto, no somos responsables de la tentación ni podemos evitarla, estamos en este mundo, en esta lucha, sumergidos en esta lucha, como decía ese texto del Prácticos, ¿no? Del Antirréticos, ¿no? Pero sí somos responsables de la continuación, de que si les hacemos caso, se continúen en nosotros, nos empujen a la acción y terminen instalándose en nosotros, con todo lo que esto implica. Para él, sobre todo, la pasión, ¿no?, desordenada que nace de estos pensamientos. Evagrio está pues suponiendo con buen tino que la pasión brota de una percepción. La psicología tomista va a desarrollar luego esto atribuyendo a los sentidos imaginativos, la fantasía cogitativa, memoria, principalmente la cogitativa, esa función clave en nuestra vida psicológica pasional. Evagrio, vuelvo a insistir, parece enfatizar la influencia de estos demonios o emociones sobre las potencias principalmente cognoscitivas. Por eso es que presenta estos logismoi como pensamientos, ideas, sugestiones contrarios a la naturaleza y asediando al alma. Por eso alguno por ahí habla de estructuras cognoscitivas y está bien dentro de todo. Lo que quiere decir esto solo que no hay que restringirlo solo a esto, pero sí si decimos que principalmente parecen corresponder a este tipo de estructuras, ¿no? Daría la impresión de que incluso los describe como pensamientos obsesivos o por lo menos singularmente persistentes. Esto se advierte si nosotros observamos el modo en que describe la acción de estos logismoi sobre nuestra psicología, porque Evagrio constantemente atribuye a estos logismoi, a los demonios, ¿no?, propiamente de cada uno de estos logismoi, términos como sugerir, persuadir, hacer recordar, predecir, hacer imaginar. Todo eso tiene que ver con la parte cognoscitiva. En concreto, Evagrio nos dice, si tomamos la descripción que hace de cada uno de ellos, nos dice que la gula suscita ideas exageradas sobre las posibles enfermedades y sufrimientos que pueden derivar de la abstinencia, sobre la falta de médico, qué vas a hacer si aquí no hay médicos en el desierto, en caso de enfermar, o nos hace recordar a otros hermanos que ya padecieron estas prácticas y les fue tan mal, todo esto para que uno entonces, digamos, no practique la abstinencia o la penitencia en ese orden. La lujuria, dice él, persuade de que es inútil practicar la castidad e incluso nos hace oír palabras, fíjense siempre de cuestiones cognoscitivas, nos hace oír palabras obscenas y hasta diálogos obscenos. La avaricia hace pensar en los males que podrían venir si la ancianidad se hace larga y no tenemos ya cómo trabajar y cómo mantenernos, o nos hace pensar en el hambre que podría sobrevenirnos, en las enfermedades que nos van a quejar, en la vergüenza que se pasará teniendo que mendigar. La tristeza hace recordar aquello que uno dejó atrás, hogar, familia, amigos. Hace ver que estas tristezas ya no son posibles de eludir en este estado de vida que uno ha elegido. La cólera fija nuestro pensamiento en las ofensas y en los ofensores. La asedia hace parecer que las horas pesadas del día no terminan nunca. Produce pensamientos de fastidio hacia los lugares en que uno habita. Empuja a imaginar que en otros lugares estará mejor. Trae recuerdos del pasado para poner nostalgia de lo dejado atrás. Desanima, etc. La vanagloria hace imaginar escenas en que uno se comporta, dice él, como un gran asceta, un experto exorcista, un extraordinario taumaturgo, admirado por eso por todos, sus citas y esperanzas vanas de las que suele empujar luego a desesperanzas contrarias. El orgullo por fin hace creer que uno es bueno por sí mismo, hace juzgar con desprecio a los demás, considera inferiores a los que lo rodean, etc. Estos pensamientos, como pueden verse entonces, son distorsiones cognitivas, ideas falsas, aunque no se reducen a eso. También hay pulsiones, también hay tendencias,
también hay, digamos, es bastante más amplio, pero vuelvo a insistir, Evagrio sobre todo enfatiza este aspecto más cognoscitivo. Una parte importante de las tentaciones que sufre el espiritual, por eso entonces se ubican en ese terreno, ¿no? Y esto ha hecho que los monjes que han hablado de este tema, en particular Evagrio, sean calificados por algunos, por ejemplo Hausger, a quien ya cité, como monjes psicólogos o psicólogos del desierto, ¿no? Por eso las armas contra estos pensamientos van a ser, por un lado, la discreción o discernimiento y por otro lado, el contraponerle, además de actividades como penitencias, como la asiduidad en el trabajo, pero sobre todo serán pensamientos. Al pensamiento se le opone pensamiento. En este caso, pensamientos santos tomados de la Sagrada Escritura, ¿no? En el Antirréticos dice: toda la lucha a la que me refiero a lo largo de este libro será contra los pensamientos que nos dirige cada uno de los 8 demonios. Junto a cada pensamiento, por eso he colocado una réplica de la Sagrada Escritura capaz de aniquilarlo. Por lo tanto, entonces, son pensamientos nocivos y él propone, para enfrentarlos, otros pensamientos, en este caso, constructivos y santos, ¿no? Por eso es que yo veo esta doctrina de los logismoi muy acorde con lo que San Ignacio describe en la primera de sus reglas de discernimiento para la segunda semana de sus ejercicios espirituales, es decir, aquellas que son más propias para los que van adelantando en la vida espiritual, que sería lo correspondiente a los, digamos, o por lo menos equivalentes en cierta medida a aquellos a los que se dirigen las obras de Evagrio Póntico, ¿no? Dice así San Ignacio que es propio del enemigo del alma militar contra la alegría y consolación espiritual, trayendo razones aparentes, sutilezas y asiduas falacias, ¿no? Estos 3 términos que encontramos en el número 329 del libro de los ejercicios. Razones aparentes son las razones que están destituidas de todo fundamento. Sutilezas son razones sutiles como hilos finísimos traídos de los pelos, que a veces coinciden con lo que llamamos los escrúpulos. Falacias o continuos engaños son razones envueltas en palabras a las que se les da un sentido que no hace al caso. El demonio, por eso, es un gran maestro del doble sentido, del mismo modo que es padre de la mentira, ¿no? Y creo que más o menos por este lado van los logismoi de Evagrio, ¿no? Para enfrentar por eso esos pensamientos o emociones, ya dije, Evagrio da varias armas. Una de ellas es la ascesis, penitencia, otra es la oración, otra es la práctica de las virtudes, ¿no? Y por eso va indicando incluso actos bien precisos para cada uno de estos pensamientos. Por ejemplo, dice en el Prácticos: cuando el espíritu vagabundea, la lectura, las vigilias y la oración lo estabilizan. Tenemos 3 actos, 3 actividades. Cuando la concupiscencia está excitada, el hambre, la abstinencia, la austeridad y la soledad la aplacan. Cuando el irascible está agitado, la salmodia, oración, la paciencia y la misericordia lo calman. Estas prácticas deben realizarse en el momento y en la medida conveniente, porque lo que se hace sin moderación e inoportunamente dura poco, y lo que dura poco es más perjudicial que útil. De vuelta a la finísima introspección psicológica que tiene este gran hombre. Pero además de estas actividades que acabo de indicar, penitencia, oración, ¿no?, discernimiento, etcétera, actividad, virtud, ¿no?, menciona algo que es más específico, ¿no?, y es oponerle a los logismoi un antídoto de su propia naturaleza, es decir, pensamientos, pero en este caso buenos y santos. Y lo hace tomando textos de la Sagrada Escritura seleccionados adecuadamente para cada caso. La gran obra del Antirréticos es fundamentalmente eso, una gran colección de textos de la Sagrada Escritura que están colocados de modo tal de indicar cada pensamiento, cada logismoi, ¿no?, con sus distintas formas en que se presenta, porque dije que cada uno de ellos son géneros más bien, en las formas en que toma esos pensamientos y cuál sería un texto adecuado para recordar, meditar en ese momento, de modo tal de contraponerlo. Por ejemplo, solo para tener alguna idea, en el discurso primero, que contrapone pensamientos escriturísticos a los pensamientos que vienen
del logismos de la gula, del demonio de la gula, dice así, por ejemplo, estoy entresacando 2 o 3 nada más, contra el pensamiento que me dice, no te atormentes con tanto ayuno, no te será útil y no purificará tu intelecto, di lo siguiente, medita lo siguiente, Éxodo 38, 26. Bezleel hizo la pila de bronce y su pedestal de bronce con los espejos de las mujeres que ayunaron junto a la puerta de la tienda del testimonio. El fruto del ayuno fue justamente esa obra que después fue la obra para Dios, para el templo de Dios, para la tienda en ese caso, ¿no? Contra el pensamiento que nos induce a saciarnos con comida y bebida, olvidando el daño que causa la saciedad del vientre, repite esto, medita esto, Deuteronomio 6:11. Cuando comas y estés saciado, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto, de la casa de la esclavitud. Contra el pensamiento que nos dice que es difícil el mandato del ayuno, medita Deuteronomio 30:11. Este mandato yo os doy hoy, que no es desmesurado ni está lejos de ti. Contra el pensamiento que desea que nos saciemos de comida y bebida pensando que no hay en ello nada de malo para el alma, medita Deuteronomio 32:15. Comió Jacob y se sació y respingó el almado, engordó, se robusteció, se ensanchó y abandonó a Dios, al que lo hizo y se apartó de Dios su Salvador. Y así, ¿no? Textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y ordenados incluso por libro, por los libros tal como los tenemos en la Sagrada Escritura, los va ordenando de modo tal de que el anacoreta, ¿no?, pueda allí buscar según los pensamientos perversos, pensamientos malvados, como lo llama él, que lo van asediando en cada momento de su vida espiritual. Una de las enseñanzas de Bagrio que más fortuna ha tenido en la tradición posterior es la descripción que hace de uno de estos logismoi, concretamente la referida a la sedia. Aunque no podemos ahondar ahora en este punto porque merecería una conferencia exclusiva, al menos solo me gustaría leerles el magistral retrato que hace, por ejemplo, como aparece en el Prácticos, en esa obra, donde dice lo siguiente. El demonio de la sedia, también llamado demonio del mediodía, texto tomado del Salmo 90, ¿no?, es el más pesado de todos. Ataca al monje hacia la hora cuarta y acosa el alma hasta la hora octava. Al principio hace que el sol parezca moverse lentamente, como si estuviese casi inmóvil. El día parece tener 50 horas. Después lo obliga a mantener los ojos fijos sobre las ventanas, a odiar su celda, a observar el sol para ver si falta mucho para la hora de nona y a mirar para aquí y para allí si alguno de los hermanos aparece. Le inspira aversión por el lugar donde habita, por su mismo modo de vida, por el trabajo manual y al final le sugiere la idea de que la caridad ha desaparecido entre los hermanos y que no hay ninguna persona para consolarlo. Si sucede que en estos días alguien lo ha perjudicado, el demonio se sirve de este hecho para aumentar su odio. Este demonio lo impulsa entonces a desear otros lugares, donde podría encontrar todo lo que necesita y ejercer un oficio menos penoso que le reporte mejores beneficios. Llega hasta sugerirle que agradar al Señor no es asunto de lugares. A Dios se lo puede adorar en todas partes. Añade a esto el recuerdo de sus parientes y de su vida anterior, le muestra qué larga es nuestra existencia, poniendo delante de sus ojos las fatigas de la cesis. Usa todas sus armas para que el monje abandone su celda y huya del combate. Este demonio, una vez derrotado, no es seguido inmediatamente por ningún otro, ¿no? Un estado apacible y un gozo inefable le suceden en el alma después de la lucha. Como vemos, la sedia es representada aquí como un tedio espiritual que empuja a una agitación que no tiene otro objetivo que hacer huir al asidioso de la obra que tiene que cumplir por deber. Este pasaje que he leído ha inspirado gran parte de la literatura sobre el tema posterior a Evagrio. Algunos autores han enfatizado su relación con la pereza espiritual porque la actividad a la que empuja no es verdadera diligencia, sino activismo sustituto del deber, que es justamente en lo que se ha encontrado fastidio a raíz de la sedia.
Otros, en cambio, como Santo Tomás, destacan más su relación con los vicios opuestos a la caridad, en particular con el gozo espiritual, ¿no? Un autor, David de Osburgo, calificó muy bien este vicio polifacético cuando dejó escrito que posee como 3 géneros. Dice así: el primero es una cierta amargura del espíritu que se inclina hacia la desesperación, a la desconfianza, a las sospechas, y lleva a la víctima a darse muerte cuando es atenazada por un gran dolor. El segundo género de asedia es una cierta torpeza que conduce a la somnolencia y a buscar la comodidad del cuerpo, el cual cae en el sueño en el momento de trabajar y se complace en el ocio. Se trata de la verdadera y propia pereza, la tradición que ha prevalecido en algunos. El tercer género es un disgusto solamente hacia las cosas que se refieren a Dios, mientras que en las otras cosas la víctima está activa y su espíritu en alto. Es la otra tradición que da origen justamente a considerar la asedia como algo opuesto al gozo espiritual. En fin, tanto se podría decir sobre el tema y tanto ha sido escrito sobre él, pero nosotros no podemos más que dejarlo entreabierto. Para concluir, si quisiéramos resumir los aportes de Bagrio, habría que decir que sin lugar a dudas hay que expurgar su doctrina, sobre todo dogmática, de todos los errores origenistas que suponen graves desviaciones teológicas y dogmáticas. Si Augustin Cassidei tiene éxito en su empresa de demostrar que los traspiés que hallamos en las obras de Bagrio no son suyos, o que pueden entenderse dentro de una doctrina ortodoxa, se lo vamos a agradecer muchísimo, pero considero muy difícil que pueda lograr su intento de lleno. Mientras tanto, podemos seguir el consejo de Barzanufio que ya he citado en esta charla y quedarnos con sus enseñanzas ascéticas y prácticas, con su rica y fina psicología del espíritu y con su precioso testimonio de la tradición monástica de los padres del desierto, en particular con sus agudas observaciones sobre el discernimiento de espíritus, los pensamientos malignos y su exhortación a la lucha contra los demonios que asedian a los que aspiran a la unión con Dios. En estas cosas ha sido Evagrio un maestro indiscutible. Les agradezco su atención.